Enrique, vale. Vale. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión conjunta de la Sociedad Española de Nefrología con la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, que lleva por título Hipertensión Arterial Resistente, revisando un clásico. En primer lugar, agradecer a ambas sociedades el que nos den la oportunidad de compartir estas inquietudes que tenemos con respecto a este perfil de paciente. En segundo lugar, agradecer la asistencia tan importante que estamos teniendo en la sesión y vamos a dar comienzo a la sesión. Tenemos dos ponentes, o mejor dicho, tres ponentes. El doctor Gorostidi, que va a hacer una presentación inicial, tanto de la sesión como de cada uno de los ponentes. El doctor Enrique Morales y yo, Rafa Santamaría, vamos a ejercer el papel de moderadores de la sesión. Manolo, cuando tú quieras. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuestro pequeño homenaje de unos instantes a las víctimas y a los damnificados por la tragedia de Valencia. Y os contaré alguna intrahistoria también de esta sesión. Estos son mis conflictos de intereses, ninguno relacionado con esta presentación. Y por centrar, mi papel es centrar el tema. Hipertensión arterial resistente, el concepto lo tenemos todo, cuando tres fármacos en sus dosis y combinaciones adecuadas e incluyendo un diurético no son suficientes para controlar una hipertensión arterial. Entonces, esto todos conocemos que es un reto. Si estamos de buen humor en ese momento en la consulta y dice, tengo un reto diagnóstico, terapéutico, me va a llevar esto mucho tiempo. Si estoy un poco apurado, digo, madre mía, lo que me acaba de tocar, porque tengo que hacer muchas cosas aquí, ¿no? De maniobras diagnósticas y de enfoque terapéutico que todos conocen, ¿no? Y encima me estoy enfrentando a una situación de una elevada morbimortalidad con respecto a otros pacientes controlados o con otros casos más leves, ¿no? Acabamos de publicar datos este mismo mes de noviembre del Registro Nacional de MAPA al respecto de cómo estos pacientes, siempre hay que acordarse, tienen una morbimortalidad muy aumentada con respecto al común de los hipertensos, ¿no? Esta mesa que diseñamos en su día entre Sen y Selela, muy cariñosamente y con mucho cuidado, ha sufrido muchos cambios, ¿no? Tengo que agradecer a Enrique Morales y a Rafa Santamaría, que no estaban aquí, su papel como moderadores, pero sobre todo a Maribel Troya. Esta va a pasar a la historia como uno de los mayores atracos de los congresos de nuestra sociedad y de todos, porque apenas a 48 horas que le pedimos a Maribel que sustituyera al doctor García Donaire en esta intervención sobre alternativas intervencionistas en el tratamiento de la HTA resistente. Muchas gracias, Maribel, por haber aceptado esta intervención, ¿no? Más conflictos. Esta diapositiva la tengo un poco antigua porque es de 2012 y la he actualizado a esta, cuando tres no son suficientes, ¿no? Sigue repitiéndose el esquema. Y ya por último, la magnitud del problema, ¿no? Este es el problema de la hipertensión. Hoy en día en España tenemos un 50% de hipertensión controlada. En el otro extremo sabemos que ronda en torno a un 15% la hipertensión arterial resistente. Hay una franja ahí de hipertensión de difícil control, que probablemente no alcancemos los tratamientos necesarios. Sabemos que con tres fármacos, estos son una compilación de todos los estudios, de triples combinaciones en un solo comprimido, se podría alcanzar un grado de control de la hipertensión entre el 70 y 80%, que daría un 20, un 30% de hipertensión resistente, difícil de control, etcétera, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Y en nuestro ámbito, en el ámbito de la nefrología, ítem más. Es decir, nuestro paciente, a medida que empeora su filtrado glomerular o aumenta su proteinuria, aumenta la probabilidad de que su hipertensión se convierta en resistente y de difícil control, ¿no? Con lo cual, el reto que les planteamos al doctor Julián Segura primero
y a Maribel Troya después, es que ya todos, en este ratito hemos hecho todas nuestras maniobras de diagnóstica, ya hemos confirmado compresión arterial ambulatoria, la hipertensión arterial resistente, hemos evaluado el cumplimiento, hemos hecho todo eso, incluso nos hemos aproximado a la hipertensión arterial secundaria, hemos dado todos los escalones de tratamiento, hemos llegado incluso al cuarto escalón de tratamiento o incluso un poquito más allá y nos hemos planteado cuartos y quintos fármacos y llegamos al final del algoritmo donde nos planteamos qué más podemos hacer con los fármacos, qué opción tenemos de tratamiento intervencionista y para esto tenemos a dos expertos que son el doctor Julián Segura y la doctora Maribel Troya. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Manolo, por tu introducción. No sé si la presentación... A ver, aquí, perfecto. Pues, como veis en el título de mi presentación, retomo un poco donde lo deja Manolo en las alternativas farmacológicas. Ya hemos hecho todo ese algoritmo, pero alternativas farmacológicas actuales y de futuro. Por supuesto, me uno a las palabras de solidaridad y de pena, ¿no?, por los fallecidos y por los damnificados en estos últimos días. Y cuando nos llega ese paciente a la consulta que ya tenemos identificado como hipertenso resistente verdadero, con su mapa esencial, o por lo menos con un estudio que descarta las causas más habituales de secundarismo, ¿qué podemos hacer actualmente y qué estamos haciendo? Ya lo ha comentado Manolo. La triple combinación de fármacos y ECA-OARA más calcio antagonista más diurético, podemos simplificar la pauta haciendo que en un solo comprimido simplifiquemos esa pauta y sea más fácil de cumplir por parte del paciente. ¿Y qué más nos dicen las guías? Después de la triple combinación, lo siguiente que las guías nos recomiendan, esto es la Sociedad Europea de Hipertensión, las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, después de la triple combinación sería o espironolactona, o alfa o beta bloqueante, o incluso considerar la denervación. Todas estas opciones las plantean como del mismo nivel, aunque es cierto que cada una se ha ido incorporando a las guías en un momento concreto cuando ha habido evidencias. Y la espironolactona, que todos nosotros, los que nos dedicamos a hipertensión, utilizamos desde hace tiempo, no fue hasta el 2015 cuando en el Pathway 2 se compara con otros fármacos que utilizamos habitualmente también como cuarto o quinto fármaco. En este caso, hipertensión resistente no controlada con la triple terapia, se utilizaban tres posibilidades de espironolactona, alfa bloqueo o beta bloqueo y un cuarto grupo de placebo. De todas esas, todos los pacientes pasaban sistemáticamente durante varias semanas por uno de los tratamientos y fijaros cómo efectivamente donde se consiguen mayores reducciones de sistólica es en el grupo de espironolactona. A partir de ahí es cuando esta fue la primera evidencia, aunque ya desde décadas anteriormente se estaba utilizando ya la espironolactona en la hipertensión resistente. Las guías, como novedad, en el año pasado, en 2023, incorporan este detalle, y es que clasifican a los pacientes o distinguen según el filtrado. Lo que os he contado es válido siempre que el paciente tenga un filtrado glomerular por encima de 30, pero en aquellos pacientes con mayor deterioro de función renal, cuando no se controla su hipertensión con la triple combinación, ya podríamos dar espironolactona, pero el riesgo de deterioro de función renal, hiperpotasemia, es bastante más importante. La opción que plantean en estas guías es la clortalidona o el alfa y beta bloqueo. Veis que ya tampoco aparece la denervación, porque luego ya Maribel nos contará, en este grupo de pacientes las evidencias no son tan favorables. Que la clortalidona o que otros diuréticos tiacídicos distintos de la propia hidroclorotiacida eran más eficaces que la propia hidroclorotiacida, ya lo sabíamos hace tiempo, y esto es simplemente un recordatorio a uno de los padres de la hipertensión, un hipertensiólogo como Norman Kaplan, que ya en 2009 en una editorial decía, bueno, es que hay tiacidas o diuréticos tiacídicos mucho más potentes que la propia hidrocloro, y clortalidona es uno de ellos. Pero no fue hasta, fijaros, diciembre del 21, cuando se incorporan
se publican estos datos en hipertensión, en enfermedad renal avanzada, que es un buen ejemplo de hipertensión resistente, el uso de clortalidona. Eran pacientes con filtrados en torno a 30, me parece recordar, que no tengo aquí la gráfica, pero vamos, en cualquier caso, eran pacientes en los que la adición de clortalidona, en ese contexto de deterioro importante de función renal, se acompañaba de descensos de presión arterial. Hago aquí, perdonadme, es un minuto de autocita y también de historia, porque aunque las guías nos recomiendan una serie de pautas, esto es un trabajo que publicamos en el año 2011, revisando un poco cuál era nuestro protocolo de tratamiento del paciente con hipertensión resistente, y nosotros hacíamos lo que ahora se dicen las guías también. No se controla con triple combinación, dábamos espironolactona. Este es un trabajo con 70 y tantos pacientes. La espironolactona es muy buena opción. De hecho, en nuestro estudio, un 70% de ellos son respondedores, es decir, la presión ambulatoria cae más de 20 milímetros de mercurio y, por tanto, era un efecto muy favorable, o sea, pacientes con un buen control de presión arterial. ¿Qué hacíamos con los que no respondían a la espironolactona o aquellos que por intolerancia o por efectos secundarios no la podían tomar? Pues fijaros, año 2011, les dábamos otro escalón de tratamiento bloqueando el sistema renina-angiotensina en otro punto. Concretamente, les dábamos alisquirén, que aquí los más jóvenes lo conocerán de oídas y algunos más veteranos pues sí saben toda la historia del alisquirén y cómo en su momento fue un fármaco que prometía mucho, un nuevo grupo farmacológico, pero que de la noche a la mañana, en base a algunas evidencias en estudios, pues se dejó de recomendar, aunque todavía aparece en la receta electrónica y está disponible. El problema del alisquirén, cuando se dejó de recomendar, es que hacía lo que tenía que hacer, es decir, bajaba la tensión. Y a los pacientes que entraban en algunos estudios con un cierto grado de fragilidad o con una disfunción ya cardíaca importante, pues les producía hipotensión. Y al producir hipotensión, Gorris lo comentaba el otro día, también puede haber hipoperfusión renal y entonces les empeoraba la creatinina. Pero cuando nosotros en pacientes con hipertensión resistente, que no se controlan ni siquiera con espironolactona y que después de la espironolactona siguen en 160 de sistólica, cuando le dábamos alisquirén, pues oye, mejoraban. Entonces, lo que pasa es que los ensayos, como ayer comentaba nuestro amigo Rafa Santamaría, a veces nos muestran un escenario distinto de lo que luego tenemos en la práctica clínica. Los ensayos dependen de los criterios de inclusión y de los pacientes que incluimos en ellos. Pero luego en la práctica habitual, un fármaco como alisquirén en un hipertenso resistente era una buena opción también, aunque, como digo, cuando lo prescribíamos, pues nos caían tortas de todos lados, del médico de familia, del farmacéutico, de la vecina, del paciente, porque todos habían oído que alisquirén era un fármaco peligroso. Cierro este paréntesis y me meto en el futuro. ¿Dónde está el futuro ahora en cuanto a fármacos antihipertensivos? Hay varias revisiones. A mí me gusta esta que se publicó el año pasado porque, de repente, como ha ocurrido en otras áreas, parece que en los próximos años los hipertensiólogos vamos a ver, de repente, nuevas herramientas a nuestra disposición. Y aquí aparecen muchos fármacos. Voy a hacer mención a algunos de ellos porque son los que han publicado ya evidencias en hipertensión resistente. Tanto ocedurenona, un nuevo bloqueante del receptor mineralocorticoide no esteroideo. Hablaremos también algo del aprocitentan, antagonista del receptor de endotelina, vasdrostat, que inhibe la síntesis de la aldosterona, y, más moderno aún, análogos de los péptidos natriuréticos y qué efectos están teniendo. ¿Qué hay ahora mismo en esto? Por supuesto, hay más fármacos y, de hecho, iremos hablando más en los próximos años, pero tanto el cilebesirán como otros oligonucleótidos sin sentido, que son con efectos a nivel genético y que se están probando ahora en hipertensión esencial, pero todavía hay que esperar un poco para que demuestren sus bondades en la hipertensión resistente. Concretamente, ocedurenona, bloqueante del receptor mineralocorticoide, en este caso en pacientes hipertensos con enfermedad renal avanzada, como decíamos antes, un buen ejemplo de hipertensión resistente. Fijaros cómo, una vez más, estos pacientes entran al estudio con un filtrado glomerular en torno a 30 mililitros minuto,
aproximadamente el 50 y tanto por ciento tienen una albuminuria por encima de 300 y son pacientes que más del 90, en torno al 90% están recibiendo 3 o más antihipertensivos. Cuando administramos en 3 ramas, bien placebo o bien el fármaco a dosis de 0,25 o a dosis de 0,50, veis claramente los descensos de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en comparación con el grupo placebo. O sea, en todos hay un descenso inicial, ya sabemos, y eso ha sido una enseñanza que hemos vuelto a conocer, incluso también en los estudios de denervación, cuando un paciente entra en un ensayo, todos los pacientes mejoran, incluso los que están en las ramas de placebo o de tratamiento de grupo control, pero a partir de ahí la introducción de fármacos se acompaña de beneficio. Por tanto, oxedurrenona como nueva posibilidad que a futuro puede entrar a formar parte de nuestra práctica diaria habitual. Otro grupo farmacológico, bloqueantes del receptor de endotelina. El estudio Precision también se publica en pacientes con hipertensión resistente. Este es un estudio ya con una N de pacientes importante, se publicó en el 22, con varias partes, varios apartados. En una parte inicial se randomizan bien a placebo o a 2 dosis de aprocitentan, y efectivamente la presión arterial cae en ambos grupos de tratamiento activo. Después, todos los pacientes pasan a la dosis alta de aprocitentan y fijaros cómo el descenso de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, persiste a lo largo del tiempo. Estamos ya en 36 semanas y a las 36 semanas los vuelven a realeatorizar y la mitad de ellos siguen con el fármaco y la otra mitad pasan a placebo. Y, de nuevo, los pacientes que dejan de recibir el fármaco, la presión arterial vuelve a subir. Por tanto, es un fármaco, una estrategia añadida a la triple combinación que puede ser de utilidad. Mirando no las presiones en consulta, sino la mapa, fijaros cómo en la parte 1, la parte inicial del estudio, con las 3 ramas en doble ciego, tanto el aprocitentan 12,5 como el 25 tiene descensos mantenidos de presión arterial en comparación con el grupo placebo, y fijaros cómo pueden llegar a unos descensos en torno a 8 milímetros de mercurio en la sistólica de 24 horas, y cómo en la parte 3, cuando los pacientes que recibían todos aprocitentan, la mitad de ellos vuelven a placebo, de nuevo se observa una diferencia, y cómo los pacientes que llegan a esa rama de placebo vuelven a aumentar sus cifras de presión arterial. La principal limitación de los inhibidores del receptor de endotelina es los efectos secundarios, y esto os sonará porque ya ha sido motivo también de que algunas ramas, algunos estudios en otras áreas se hayan parado, que es el edema, la retención de líquidos, tanto en la dosis de 12,5 como de 25 miligramos, pues podemos encontrarnos hasta un 18% de pacientes que desarrollan edemas. Pero bueno, habrá que ver el desarrollo de los fármacos y luego la práctica real, cómo se comportan estos fármacos si llegan a salir. Nuevo grupo farmacológico, no voy a repasar, por supuesto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero me voy a centrar en el apartado de la síntesis de la aldosterona. La aldosterona hace su función sobre el receptor mineralocorticoide. Ahí es donde funciona la espironolactona o la eplerenona o todos los bloqueantes del receptor. ¿Qué pasa si disminuimos la síntesis en un paso previo? Eso es lo que hacen los nuevos inhibidores. El problema fundamental hasta ahora es que los inhibidores de la síntesis de aldosterona no eran suficientemente selectivos, y como la aldosterona sintetasa se parece en un 93% a la 11-beta hidroxilasa, si utilizábamos fármacos poco específicos y efectivamente conseguíamos inhibir la síntesis de aldosterona, pero también la de cortisol, y se producían episodios o eventos de insuficiencia suprarrenal. La novedad es que ahora, concretamente Vasdrostat y otros cuantos que vienen detrás de él, son específicamente dirigidos a la síntesis, a la aldosterona sintetasa. Y este es el estudio en fase 2 que Vasdrostat ya publicó el año pasado en New England, y cómo, en comparación con placebo, dosis crecientes de Vasdrostat se acompañan de descenso de presión arterial, que puede llegar con los 2 miligramos a dosis de hasta 20 milímetros de mercurio, esto medido en consulta, y
¿qué más observamos con el Baxdrostat? Obviamente, los niveles de aldosterona, estamos inhibiendo la síntesis, la aldosterona disminuye tanto en sangre como tanto en orina como en sangre. La actividad de renina plasmática aumenta porque el sistema detecta, oye, no hay aldosterona, aumento la renina, pero por ser específico, los niveles de cortisol no hay cambios, ¿vale? ¿Y cómo se comporta desde el punto de vista de tolerabilidad? Pues se comporta bastante bien. Fijaros cómo las tasas de eventos secundarios son pequeños, algún episodio de hiperpotasemia de poca relevancia, tanto con la dosis de 1 miligramo como de 2 miligramos de Baxdrostat. Ahora mismo están realizándose los estudios en fase 3 y tendremos resultados en breve. Y para ir terminando, el grupo de fármacos a los que me quería referir, está en una fase más incipiente, los análogos de los receptores de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos ejercen su acción sobre el NPR1, que a través de la vía del GMP cíclico tiene un montón de efectos, tanto a nivel cardíaco, renal, vascular, etcétera, y son bien conocidos porque, bueno, se degradan por neprilisina y otras varias enzimas y, por ejemplo, el sacubitrilo/valsartán, tan utilizado en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, bloquea esta degradación haciendo que los propios péptidos natriuréticos tengan más efecto sobre el receptor y consigamos todos esos efectos favorables. Los análogos de los péptidos, concretamente el XXB750, no tiene todavía ni nombre, es entre 3 y 5 veces más selectivo por el NPR1 que los propios péptidos natriuréticos y entonces cabe esperar que se acompañen de beneficios también. La novedad de este fármaco, igual que de otros que se están desarrollando, es que es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal que se administra de forma mensual, de forma subcutánea. No hay todavía, porque de hecho todavía están en marcha los estudios en fase 2 en humanos y este es solamente un estudio preclínico en el que se observan con animales descensos después de una dosis única, descensos de la presión arterial tanto sistólica como diastólica y hablan de un estudio crónico que es de 1 semana de duración en el que efectivamente hay descensos de presión arterial tanto sistólica como diastólica en los animales que han recibido el fármaco. Por tanto, y para concluir, en la hipertensión resistente hay que optimizar el tratamiento farmacológico y hay cosas que ya las estamos haciendo, como utilizar fármacos de vida media larga, comprimidos en un solo, o sea, fármacos incluidos en un mismo comprimido. El bloqueo de aldosterona es fundamental en el tratamiento del paciente con hipertensión resistente y otras herramientas de las que, por supuesto, vamos a tirar, pero ya no hay tanta evidencia disponible, ya depende del arte de cada uno de nosotros. Hay nuevas opciones de fármacos que estarán, espero, disponibles en los próximos años. Bloqueo del receptor mineralocorticoide, inhibición de la síntesis de aldosterona, inhibición del receptor de endotelina, análogos de los péptidos natriuréticos y moléculas que están todavía en fase más incipiente y que ahora mismo se están investigando en la hipertensión esencial en monoterapia. Nada más, muchas gracias. Cuidado que hay un escalón ahí. Bueno, mientras se va cargando, primeramente mi apoyo a todos los afectos, las víctimas de la DANA y a sus familias. Pues siguiendo la línea, ¿no?, que seguimos, aparte del atraco a mano armada, pero que le agradezco y espero que estará a la altura, hablaremos sobre las alternativas intervencionistas en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Son mis conflictos de interés y hablaremos sobre 4 de estos tratamientos intervencionistas. Empezaremos por la denervación renal. Sabemos que la hipertensión resistente tenemos una mayor actividad, aparte de toda la fisiopatología, del sistema nervioso simpático y esto es uno de los factores más importantes en la hipertensión arterial y sobre todo en la obesidad, en la apnea obstructiva del sueño y en la enfermedad renal crónica que lógicamente nos percate en nuestras consultas.
¿Y qué pasó? Pues en el 2009 empezaron los estudios con denervación con dispositivos. Inicialmente teníamos muy buenas referencias y buenos resultados, pero apareció el Simplicity 3. El Simplicity 3 lo que vio es de que no disminuía la presión arterial respecto al grupo control. Pero si reanalizábamos y revisábamos bien los datos, pues veíamos que habían ciertas peculiaridades que teníamos que tener en cuenta. En primer lugar, es que la mayoría de denervaciones se hacían en el tercio proximal de la arteria renal. Y ahora os explicaré por qué. Después, teníamos que la denervación no era circunferencial, sino que solamente era parcial. Teníamos un catéter, que era el catéter flex, y que tenía solamente un único punto de contacto con el endotelio. Aparte, había una alta tasa de cambios en el tratamiento farmacológico y había una falta de adherencia al tratamiento farmacológico. Entonces, aquellos que ya lo estábamos utilizando y creíamos de que teníamos buenos resultados con nuestros pacientes y que no acababan de cuadrar con el Simplicity 3, pues intentamos ver qué se podía hacer con todo esto. Entonces se empezó a estudiar cómo se comportaba el sistema nervioso simpático en la entrada renal. Y lo que vimos es que el ganglio estaba a nivel del ostium, de la arteria renal. Por lo tanto, el objetivo de denervación tiene que ser en los 2 tercios distales, que es donde hay la mayor red de sistema nervioso, y así podemos tener más efectividad. Que tenía que haber una denervación circunferencial, por lo tanto se diseñó un catéter que es el Spiral, que tiene 4 puntos de conexión con el endotelio. Se definieron criterios de indicación, aquellos pacientes también que tenían menor probabilidad de respuesta, y medir y mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Y después de esto, pues empezaron, ahora os enseñaré, hubo un pequeño gap de tiempo que no habían muchos estudios, pero después empezaron otra vez a aparecer los estudios con denervación renal, ya sea, no sé si esto funciona, aquí, ya sea con radiofrecuencia o con sonografía, y también en los datos del registro Global Simplicity Registry. Y también concomitantemente, después de ver todos estos resultados, pues también aparecieron los consensos de diferentes sociedades. La Sociedad Española de la SELELA con la Sociedad de Cardiología y de Cardiología Intervencionista hicimos este documento, que también abogábamos a que teníamos que ver a qué pacientes se le podía ofrecer la denervación renal, pero también la italiana, Taiwán y muchas otras posteriormente. Y aquí lo que os decía, ¿no? Todo empieza en el 2009, Simplicity 3, 2014, hay este agujero y después empiezan a aparecer todos estos estudios que nos van dando a favorecer a de que algo hace esta denervación renal. Y ahora mismo tenemos pues, el Global Simplicity, que estamos con más de 3.000 pacientes registrados para ver la evolución de largo plazo. Y como os he dicho antes, el Simplicity 3 era con radiofrecuencia. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que tanto si utilizamos radiofrecuencia, que son el Spiral On o el Spiral Off, o utilizamos la sonografía, tienen los mismos resultados en descenso de la presión arterial. Y, al igual que muchos de los fármacos que nos han presentado, también se repercute en el mapa. Por lo tanto, se modifica la presión arterial diurna como la nocturna. Y si miramos pacientes de alto riesgo en el Global Simplicity, pues vemos que también tiene su efecto, también disminuye la presión arterial en pacientes de alto riesgo, mayores de 65 años, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o diabetes. Y, claro, estamos dentro de la arteria. Y lo primero que piensas es, uy, ¿qué le voy a hacer a la arteria? ¿No? Voy a tener estenosis, voy a tener roturas endoteliales, voy a hacer daño endotelial como tal. Y en este metaanálisis de 50 estudios de más de 5.700 pacientes, lo que vieron es que sí que habían estenosis, algunas de ellas se necesitaron stent, pero si miramos a la población general, la que no está denervada, la que tenemos en nuestras consultas y que valoramos si tienen patología renovascular, estamos en una incidencia muy similar. Este otro metaanálisis de 48 estudios y más de 2.300 pacientes también está mirando los efectos secundarios y los episodios cardiovasculares que se van presentando, y también vemos que los episodios cardiovasculares en la rama control son algo mayores, y sobre todo que las complicaciones están en la punción. Por lo tanto, técnicamente lo que es la denervación no es lo que da más efectos secundarios, sino el lugar de punción. Sobre todo algún paciente pues presenta pues hematomas a nivel
a nivel del área de la arteria femoral, dolor o, en algún caso muy excepcional, una fístula arteriovenosa. ¿Y qué pasa con la función renal? Pues vemos que tanto en los pacientes que tienen filtrados por encima de 60 como en los pacientes que tienen filtrados por debajo de 60 no se modifica a lo largo del tiempo. Y yo destaco aquí que los que tienen filtrados por debajo de 60, que es la línea verde, la media de filtrado glomerular estimado está alrededor de 45 mililitros minuto. Es importante porque el corte, como ya nos ha comentado el doctor Segura, está en 40, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, yo creo no, sé que van a aparecer revisiones, en algunas sí que no vamos a llegar a hacer que la denervación sea para pacientes en estadios de diálisis o trasplantados, ya veremos, pero van a aparecer de que el filtrado se tendrá que disminuir. ¿Y el riesgo cardiovascular? ¿Qué le pasa al riesgo cardiovascular y de denervación? Pues no hay datos. No hay datos porque necesitamos mucho seguimiento, necesitamos un número de pacientes, una N muy elevada, y todavía no hemos llegado a eso. Pero sabemos que la hipertensión arterial es el factor principal evitable de enfermedad cardiovascular y de otras causas de mortalidad. Sabemos que cuando la presión arterial sistólica está por encima de 140, aumenta los episodios cardiovasculares y aumenta la insuficiencia renal. Por lo tanto, cabe esperar de que si disminuimos esta presión arterial, pues algún beneficio le ganemos a estos pacientes. ¿Y qué dicen las guías? Pues la guía del 2018 nos decía que la denervación no se podía dar en la práctica habitual y que solamente estaba restringida en ensayos clínicos. Ya las guías del 2023, con la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión, ya cambian el paradigma con los nuevos resultados de los estudios. Y lo que dicen es que en casos de hipertensión arterial no controlada, con filtrados por encima de 40, se le puede plantear como cuarta, o como ha enseñado el doctor Segura, ¿no?, o considerar la denervación arterial para poder disminuir esta presión arterial. Pero también añaden que en aquellos pacientes que tienen intolerancia o tienen muchos efectos secundarios o que les repercute en su calidad de vida el tratamiento que les realizamos para controlar la hipertensión arterial, pues que también se nos podía plantear. Que en la hipertensión resistente con filtrados por encima de 40 se puede considerar como terapia adicional al tratamiento farmacológico, que sobre todo, como ya nosotros somos, ¿no?, ya somos tenemos bastante conocimiento los nefrólogos sobre las decisiones compartidas, ¿no?, ya lo tenemos con el tratamiento renal sustitutivo, pues aquí también. Tenemos que hablar con el paciente, decir qué tenemos, qué opciones tenemos y que podamos decidir conjuntamente. Y recomiendan de que se hagan en centros especializados. Y en agosto salieron las de cardiología, ¿vale? Entonces, son similares. Únicamente, yo me da la sensación que lo escriben todo un poco más en negativo, ¿no?, con un lenguaje más negativo, pero son bastante similares. Las dos dicen que en hipertensión resistente con filtrados por encima de 40, aunque ellos lo ponen aquí como menor de 40 no se considera, pero por encima de 40, y con consenso con el paciente, se puede plantear la denervación arterial como tratamiento coadyuvante al tratamiento farmacológico. Y en caso de alto riesgo, bueno, sopesar, se tiene que valorar. La única diferencia que yo he encontrado, sobre todo, es en el hecho de aquellos pacientes que no son tolerantes al tratamiento farmacológico o algún grupo de tratamiento farmacológico, ¿qué les hacemos? Entonces, en las guías del 2023 sí que abogaban a que se les podía plantear la denervación renal. ¿Y qué sabemos de los registros a nivel español? Pues esto es un estudio que hicimos en el 2020, fuimos 6 hospitales y la media de respuesta de la denervación renal al año era del 70%. Bueno, tenemos un efecto, y es sobre todo también tenemos efecto en el mapa, que es lo más importante. Y estos son datos de mi hospital, son míos. Esto es algo que presenté ayer. Son 31 pacientes con un seguimiento desde el 2013 al 2020. Después hemos seguido haciendo denervación, pero no lo pusimos en el estudio porque mirábamos episodios cardiovasculares, y vemos que en el primer año teníamos 89% de respuesta, al final del seguimiento, que era una media de 6 años, teníamos un 79% de respuesta, y que se mantenía este descenso de la presión arterial. Y ahora os hablaré sobre los estimuladores de los varoreceptores carotídeos.
a través del varoreceptor hacemos una activación, y entonces hace, por diferentes ejes hacemos un descenso de la presión arterial. Y sí que tenemos resultados positivos, descenso de la presión arterial sistólica y diastólica a lo largo del tiempo, pero aún así todavía necesitamos más estudios para que entren en guías. La anastomosis arteriovenosa ilíaca es hacer una anastomosis, casi como una fístula, y a nivel de la ilíaca para poder controlar la presión arterial. Y sí que da buenos beneficios. Había disminución de la presión arterial. ¿Qué pasó? Que el 33% de los pacientes que se les realizó presentaron una estenosis venosa ipsilateral, demasiado efecto secundario. Y la neuromodulación cardíaca, tenemos el moderato 1 y el moderato 2, hay pocos pacientes, todavía no ha salido algo más, y sí que hay descensos de la presión arterial, pero todavía necesitamos más estudios para poder indicar estas técnicas. Y las guías ahora mismo abogan a que de los tratamientos intervencionistas la denervación sí que se pueda considerar en situaciones, pues, como hemos estado explicando, pero el resto de tratamientos todavía creen que necesitamos más estudios para poder plantearlo en la práctica habitual. Importante, yo os hago un pequeño inciso sobre decisiones compartidas y en relación con la denervación. Pues cuando en este estudio dividimos a los pacientes en diferentes rangos, con diferentes tramos de control de la presión arterial, desde normotensos hasta muy severamente hipertensos, si les planteamos si aceptarían hacerse una denervación, el 40% nos están diciendo que sí. Si les planteamos bien, si el paciente no toma medicación, el 38% va a decir, dijo en este estudio, que querría hacerse una denervación arterial, y cuando toman más de un fármaco, también un 28% también aceptaban hacerse una denervación renal. Y que la decisión del facultativo hasta ahora, que ha sido, pues con toda la historia que tiene la denervación, pues que lo utilizamos como último recurso, y esto pues en realidad pues no es lo más conveniente. Primero, porque no tenemos controlado al paciente durante muchos años, y esto hace que el efecto de la denervación o de cualquier otros fármacos también sean menores, y los planteamos con presiones arteriales basales mucho más elevadas, y esto disminuye la presión arterial, pero no me baja 50 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Eso es el consenso que os estaba diciendo que teníamos desde el 2020. Y ya para llevarnos a casa, y por último, las guías actuales apoyan la denervación renal como opción para el tratamiento de la hipertensión arterial de difícil control. En el 2023 es esta, la de difícil control. Las guías de cardiología del 2024 solamente la resistente, pero tenemos que tenerlo presente en intolerantes farmacológicos. La recomendación actual es que el uso es por encima de 40, pero os he enseñado que el Global Simplicity, los filtrados por debajo de 60, sus medias en todo el seguimiento estaba alrededor de 45 milímetros de mercurio, por lo tanto yo creo que disminuiremos esta indicación, que se tiene que realizar en centros con experiencia, que se tiene que abogar por las decisiones compartidas junto con el paciente, y la disminución del riesgo cardiovascular no está demostrada, pero sí que sabemos que disminuimos la presión arterial, disminuiremos el riesgo cardiovascular y las complicaciones orgánicas y de insuficiencia renal crónica. Y los otros dispositivos, pues necesitamos más estudios para poder aclarar si los podemos utilizar de manera más amplia o qué. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Julián, muchas gracias a Maribel por vuestras exposiciones claras y por ateneros al tiempo, y bueno, abrimos la discusión. ¿Alguna pregunta en la audiencia? ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a lo que se ha presentado? Yo quería preguntaros, mientras la gente... Vosotros habéis planteado los dos excelentemente los dos lados de la balanza, ¿no? Pero claro, cuando llega el paciente, ¿hay algún fenotipo, hay algún tipo de paciente que ya directamente digas, este para denervación o este voy a intentar ir más hacia la medicación? Con vuestra experiencia, ¿qué es lo que...? Porque claro, estos son, yo siempre insisto, son las recomendaciones que están muy bien, nos orientan, pero luego está el día a día del paciente que acude a la consulta, que ha llevado varios fármacos, doctor, deme otra cosa distinta.
¿En qué fase estamos ahí? Bueno, depende de ese primer contacto, es decir, si el paciente viene diciéndonos deme algo distinto, pues a lo mejor sería un candidato para denervar, sobre todo si ya viene con muchos fármacos, ¿no? Lo que habitualmente en la consulta hacemos es continuar el proceso terapéutico donde lo dejó el médico que nos lo remite. Es decir, si de primaria nos llega ya con 3 fármacos pero no han probado espironolactona, yo al menos en mi práctica sigo tirando espironolactona porque los resultados en cuanto a control siguen siendo buenos y hoy día es fácil que con 2 comprimidos, uno de espironolactona y otro con una triple combinación, consigamos un buen control. Manolo de entrada mostraba datos de que con una triple con combinaciones fijas se pueden alcanzar objetivos buenos. Pero hay que asegurarnos de esos pasos previos. Hay pacientes que nos llegan pero con dosis en combinación no suficiente o con una dosis de diurético escasa. O sea que yo creo que hay que apurar lo que podamos desde el punto de vista de fármacos, porque ya llegará, como comentaba también Maribel, el paciente que ya lo tenemos con 5, con 6, con todos los fármacos y que seguimos igual, ¿no? Pero yo creo que depende un poco de en qué fase llega el paciente a la consulta. Preguntaba esto porque Maribel ha dicho una cosa muy interesante, es que a veces llegamos demasiado tarde y hacemos la denervación ya pensando como solución final, ¿no? Si se podría adelantar algo esto o no. Yo en la consulta, o sea, no denervo a todo el mundo que me llega, ¿eh? O sea, yo hago los pasos, o sea, los pasos es, pues como ya nos dicen las guías y todo, ¿no? Asegurarnos, mapas, descartar secundarismos nuevamente, aunque se hayan descartado previamente, pero sí que a nivel farmacológico es optimizarlo, ¿no? Pues ya Manuel ha dicho, ¿no? Combinaciones triples terapias, pero triples terapias que estamos hablando de que ha habido un estudio que era olmesartán, valsartán y perindopril, o sea, no enalapril, no ramipril, no. Entonces, hay veces es que tienes que optimizar el tratamiento farmacológico, lo que no tienes que demorar, entonces optimizas, pones, yo también soy una abogada de la espironolactona, pones espironolactona o eplerenona, depende cómo ves la situación del paciente, y cuando llevas las 4 sin demora, entonces, si no se controla, planteo. Oiga, mire, pues podemos poner más fármacos y tenemos herramientas, pero ya estamos empezando a llegar a un límite, planteo la denervación renal. Entonces yo creo que todo es concomitante, o sea, no es denervamos o no, al igual que yo a los pacientes nunca les digo que les vamos a disminuir fármacos. El objetivo es control de la presión arterial, o sea, que usted va a seguir tomándose sus 2, 3 comprimidos, pero va a tener una denervación también añadida. Lo que las guías sí que han ido insistiendo, como decía Maribel, es que en ese proceso de escalar el tratamiento farmacológico, si tiene margen, no nos demoremos. Es decir, no, ahora le pongo la espironolactona y ya veremos dentro de 6 meses a ver cómo ha ido. O sea que no, porque tú la espironolactona puedes en 1 mes, 2 meses, ver cómo ha evolucionado y no es algo que se deba demorar mucho más. Es decir, que esa fase de optimización de la parte farmacológica se haga de una forma ágil para identificar ya al paciente que o se controla o hay que hacer algo más. Sí, claro. ¿Hay que encenderlo por aquí o en algún lado? Habla. Hablo. Eduardo Bonis, Tenerife. Nosotros en la hipertensión resistente iniciamos el tema de denervación en los albores, vimos que no nos daba suficiente resultado, lo abandonamos. Ahora, pues aparte del Varostin como terapia intervencionista, no tenemos ninguna terapia intervencionista puesta al día. Dado que es la única que parece que está aprobada en las guías, la denervación renal, sí que me gustaría que alguien de ustedes ahondara en las diferencias entre los 2 sistemas, porque ya nos dijiste que bajaba la tensión igual, pero en cuanto a la simplicidad de implementación, o si tienes algo que nos ayude a gente con experiencia, probablemente tengamos que empezar otra vez y no sabemos por dónde empezar. Bueno, la denervación es como hacer un cateterismo, ¿no? Entonces, tú no dejas ningún dispositivo, no dejas nada dentro de la arteria, o sea, tú entras con el catéter del Spiral y nosotros hacemos alrededor de unas 10 aplicaciones en total en cada arteria, intentamos denervar también las ramas e intentamos ir lo más profundo, más cercano al riñón, ¿no? Incluso en las bifurcaciones.
Y es esto, el problema lo tienes pues, a nivel inguinal, que es donde entras el catéter. Con el Barostin... No, perdona, lo mismo no expresé. Entre los dos sistemas de denervación, si nos puedes... ¿Qué nos puedes decir? ¿Sobre sonografía o...? Sí. Básicamente es un tema de anatomía, ¿eh? Cuando la arteria es muy recta, ¿no? Que no tiene excesivamente curvatura, pues te va mejor, puedes utilizar la sonografía. Cuando la arteria tiene mucha tortuosidad, a nosotros que hemos probado los dos, nos da la sensación que con el catéter Spiral tenemos mejor adaptación de todos los sensores. Pero no, nosotros hemos hecho los dos, llevamos poco con sonografía, llevamos 4 pacientes, pero la respuesta ha sido exactamente bastante... No he encontrado ninguna diferencia en la práctica con los dos sistemas. Únicamente es esto, pues los seleccionamos un poquito según la anatomía de la arteria. ¿Hay algún trabajo pequeño? Porque la verdad es que siempre se ha hecho en falta que se comparasen. Al principio solo existía la radiofrecuencia, que mejoró cuando pasó del catéter monopolar al que ya tenía varios nodos de radiofrecuencia, y cuando se empezó a utilizar también el ultrasonido. Y hay un pequeño trabajo que aboga o que parece que pudiera tener algo más de efecto el catéter por ultrafrecuencia, perdón, por sonografía, por ultrasonido, porque la técnica es igual, es decir, se introduce un catéter, es un cateterismo igual. Llega un catéter que en un caso emite radiofrecuencia y en otro ultrasonido. Pero los autores en este estudio dicen que es posible que el ultrasonido produzca una lisis de fibras nerviosas de forma más difusa, más amplia que la radiofrecuencia, que es muy localizada en la zona donde están los nodos. Pero, como digo, yo creo que la experiencia todavía es pequeña en comparar las dos técnicas. Gracias. Muchas gracias a los ponentes por la mesa. Un poco de reflexión es para los centros que no disponemos de la técnica. Muchas veces sentimos que ese paciente que podría ser subsidiario no te sientes seguro con la indicación, dado que no tienes esas líneas. Y como para trasplante o para los criterios de derivación o los centros a los cuales derivas están como más instaurados, quizás en hipertensión se debería de desarrollar cuáles son los centros, notificar a aquellos que son subsidiarios para que las comunidades autónomas sepan cuáles son esos centros de referencia de hipertensión donde la técnica se realice y poder reforzarla, porque yo creo que hay muchos pacientes que pueden ser subsidiarios y beneficiarse de esto. Bueno, es algo que lo hemos propuesto, para poder, sin dejar de que pueda haber experiencias, de que centros se puedan enriquecer y puedan tener la experiencia, pero que creemos que sí que... Y eso en el Simplicity 3 se vio muy claro, ¿no? Es centros que hacían muy poquita denervación son los que tenían peores resultados que aquellos que hacían más denervación, y habían centros que hacían una denervación en todo el estudio. Yo, por lo menos en mi área, lo que hacemos es mucho comunicación directa, ¿no? Te lo derivan, pues comentas con el que te deriva, le dices cómo ha respondido, y durante un tiempo lo llevamos conjuntamente y después decidimos cómo hacemos, porque a veces llevamos alguno que viene de lejos. Sí, pero la verdad es que los consensos todos abogan porque, a ver, siempre vamos a que se haga de todo en todos los hospitales, pero yo creo que hay técnicas que requieren cierto grado de experiencia. Y si lo que dice Maribel con la denervación es cierto, imaginaros con el Barostin, que ya tienes que contar también con un cirujano vascular que conozca la técnica, o sea que el procedimiento es todavía más complejo. Con lo cual yo creo que efectivamente hay que tener identificado un centro de referencia donde, si en mi centro no se puede hacer esa técnica, yo creo que es más rentable para el paciente derivarlo a ese centro de experiencia que poner en marcha un nuevo programa en otro hospital. Preguntas.
Yo, mientras seguimos pensando, yo, Maribel, quería preguntarte lo siguiente. Pensando desde un punto de vista fisiopatológico, has dicho al principio que, evidentemente, estos tratamientos de denervación renal van muy bien para aquellos que tengan una hiperactivación simpática, ¿no? Obeso, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño. Pero, sin embargo, en el porcentaje de respuesta es un 70%, es decir, hay un 30% que no responde. Entonces, la pregunta son dos preguntas. Una, ¿tienes algún truco desde tu práctica habitual para intentar identificar aquel respondedor, no respondedor? Y la segunda cuestión es, en los no respondedores, ¿os habéis planteado un segundo procedimiento por si hubiera habido una dificultad técnica que hiciera que el tratamiento no fuera exitoso? Y en caso de que hayáis hecho una segunda técnica, ¿habéis tenido resultados? Mira, no hay nada, yo no he encontrado nada. Hemos intentado hacer varios análisis de datos, incluso con el grupo español, pero no hemos encontrado un dato que nos diga cuál es el paciente que va a responder mejor que otro. Sí que sabemos, ¿no?, que la raza negra posiblemente responde peor, que las obesidades muy extremas también pueden a veces no responder tanto. Pero no hay ningún dato, entonces al final lo haces y se le explica. Yo por lo menos me paso casi media hora explicando al paciente pues, lo de la punción, que no le voy a quitar fármacos, más que hay un tanto por ciento de pacientes que no van a responder, pero que no tienen más efectos secundarios, por lo tanto, bueno, lo podemos siempre probar y si no, pues tiraremos de todos los fármacos que nos vienen ahora y los meteremos en todos los estudios que podamos, ¿no? Y sobre la segunda denervación, cuando se utiliza el catéter Spiral, que yo sepa, yo creo que no hay nadie que lo haya hecho. Creo que alguno lo ha hecho en Alemania, pero yo diría que no. Aquí en España creo, no, si alguien de la audiencia lo ha hecho, pues que me corrija. Cuando has tenido el Flex, sí que hay alguien que se ha planteado hacer el Spiral, esto sí, ¿vale? Porque con el Flex sí que es verdad de que nos estábamos casi una hora y media haciendo para intentar conseguir unas 6-7 aplicaciones. Con el Spiral es mucho más fácil de que llegues bien a 15-20. Entonces, del Flex al Spiral sí que me lo plantearía. Del Spiral, si ya lo has hecho, yo creo que si el Spiral está bien hecho, con buenas aplicaciones en las ramas, y que no te ha quedado una polar sin tratar, que has hondado en toda la rama lo más profundo posible, yo creo que si tienes una evidencia que lo has hecho lo mejor que has podido y con buenas aplicaciones, yo creo que ahora mismo no replantearía una segunda denervación. Oye, yo os quería preguntar, cuando, claro, presentáis lo del varoreceptor, ¿sabéis quién está haciendo esta técnica o qué centros hay ahora para poderlo hacer? ¿Y qué experiencia tienen con esto ahora? Digo, aquí en España. Pues mira, yo en Madrid, que sepa que lo está haciendo el Hospital Clínico. Nosotros no lo hemos puesto en marcha porque no había posibilidad, tampoco el cirujano vascular tampoco era fácil. Sabes que esto a veces depende mucho también de la comunicación entre servicios y demás. Y en Madrid se está haciendo en el clínico. Han hecho, me parece que eran 2 o 3 casos. Y bueno, son siempre los casos extremos, es decir, son pacientes que ya no han respondido, casi todos son pacientes que han pasado por denervación, es decir, que se va haciendo el proceso habitual, fármacos y luego de técnicas menos agresivas a otras más agresivas. Y la experiencia es pequeña, o sea, son casos individuales. En Granada, por ejemplo, un grupo también bastante activo que ya ha denervado varios casos y que sé que están en marcha de publicar sus resultados. Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo. Pero, como digo, son siempre ya casos muy seleccionados. Ok. Pues no sé, Manuel, cierra tú si quieres, que igual que empezaste. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a la audiencia, como hemos dicho al principio, a todos los que habéis tenido que improvisar la participación en esta mesa y agradecer a las 2 sociedades la oportunidad de haber tenido esta sesión conjunta, que es una recuperación de una antigua amistad y que esperemos que lo siga siendo. Muchas gracias a todos
y hasta la próxima.